Y estamos con el exministro Jorge Nieto Montesinos. ¿Cómo está, doctor Nieto? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay varios temas. Quería empezar con quizá esta frase de la presidenta de la República el día de ayer en un evento que pasó un poco desapercibida, pero que pareciera que vive, pues, o que probablemente esté viendo otro país, porque habla de que ya hemos recuperado la estabilidad, que ya hemos recuperado la tranquilidad, que estamos rumbo al crecimiento económico. Digamos, ¿estamos en esa coyuntura en este momento en el país? Es claro que no tenemos rumbo. Y a mí me gustaría saber uno o dos propósitos que tiene este gobierno. Estamos agobiados por muchos temas. Nos hemos olvidado ya de Piura y del norte, que ha sido asolado por el huracán aquel, y hoy está soportando el dengue. El sistema de salud pública en Piura ha colapsado. Y incluso hay un comunicado de la dirección de Sullana en donde dicen que ya no van a atender más porque ya están completamente rebasados. La ministra de Salud ha respondido diciendo que ella ya envió el dinero a los gobiernos regionales y como si ese fuera la razón para la cual ella abandonara su rectoría en el tratamiento de los temas de salud pública. Pero, ¿y en Lima? ¿A quién le ha enviado el dinero si salud en Lima depende del ministerio? Aquí no hay a quién enviarle dinero. Entonces, ¿por qué el dengue en Lima está tan fuerte como sabemos todos que está? Ahí no hay excusa, no hay gobierno regional al cual yo le hago el cheque. Es su responsabilidad directa. Y al mismo tiempo, en los temas económicos, bueno, estamos viendo la información que nos dan los organismos pertinentes. Los niveles de pobreza y de miseria que han aumentado. Que han aumentado muy dramáticamente, hay hambre y no está habiendo una respuesta adecuada frente a ese problema. Y ya no mencionemos los temas endémicos, ¿no? Transporte, con el nombramiento de un funcionario para la ATU, rompiendo la ley y haciendo una triquiñuela jurídica para sacarle la vuelta a la ley, como lo hicieron antes con Indecopi. Más allá del comportamiento o no de los líderes de estas dos instituciones, ha sido claramente una cosa ilegal. La pregunta sería, ¿quién está al mando en este momento, ¿no? ¿Quién está gobernando? Porque efectivamente lo que vemos es, por ejemplo, la elección del defensor del pueblo en alianzas que resultan extrañas desde el punto de vista ideológico. Vemos que el Ejecutivo efectivamente descabeza a la ATU, le quita la autonomía, introduciendo un decreto supremo, y en paralelo en el Congreso de la República se impulsan proyectos para formalizar a los colectivos informales. Pareciera que esos son los temas de la agenda. Y en el caso del nombramiento de la ATU, nombrando un funcionario que es parte del equipo que hoy día gobierna el Ministerio de Transportes, pero que es parte también de un equipo que está denunciado en distintas instancias judiciales, cuando menos una claramente, por haberse negado a asignarle una licitación ganada limpiamente con las reglas establecidas a una empresa que ahora demanda al Estado precisamente por eso. Pero esta no es la primera cosa que ocurre. Y hay otras empresas, hace tiempo lo supimos hace unas semanas, que están demandando al Estado por más de 300 millones de dólares porque se rompió la ley una vez que se les asignó el contrato y el grupo dominante en el ministerio quiere dárselo a otra gente. ¿Todo esto en qué situación? En la situación en la cual tenemos ya una inversión de 2.200 millones de dólares en la red dorsal de fibra óptica que perfectamente podría estar funcionando y conectando al Estado, pero que no se hace. De modo que, ¿quién gobierna, dice usted, el país? Todos los signos de todo lo que está pasando son los signos y las señas del señor primer ministro. Para mí eso es claro. Y creo que lo que está pasando ahora en el Congreso con su anuencia, porque acaba de felicitar la elección del reciente defensor del pueblo, pues nos dice que hay una perfecta, un cogobierno, digámoslo con toda claridad, hay un cogobierno, ¿no? Y en el caso de la elección del defensor del pueblo, claro, hay un tema que es, digamos, una respuesta, como acaba de decir Carlos Basombrío, a un pacto para la elecciones anteriores, que ahora se responden con la elección del defensor del pueblo, pero lo que es, además de eso, que seguramente está ahí, lo que hay también es una voracidad por el empleo público. Ya vamos a ver en las próximas semanas y en los próximos meses cómo parte de los adláteres, de los que han votado hoy día en el Congreso, van a recibir puestos, sobre todo en las regiones, en las distintas regiones. ¿Y eso qué va a significar? Va a significar
la progresiva erosión y destrucción de una institución como la Defensoría, que mal que bien había hecho un trabajo y una labor y había construido un prestigio. Es decir, salvando las diferencias, estamos en una situación similar, le pregunto, que es la que vivíamos con Pedro Castillo, donde justamente las cuotas eran lo que predominaba en los ministerios, tratar de ganar congresistas justamente entregándole determinados puestos públicos a sus allegados de los parlamentarios, que son los cuestionamientos que hoy en día tienen, por ejemplo, los famosos niños. Bueno, creo que el mecanismo no ha cambiado mucho, por lo menos en el Congreso no ha cambiado mucho. Y me parece que en otras partes del gobierno ya se sabrá, están apareciendo claras señas de que la preocupación por la salud, por la educación, por el fenómeno del niño que ya se nos viene o por el tema de la seguridad que está tan agobiante en muchos sectores de Lima y de otras partes del país, no es la principal prioridad del gobierno. Pero es curioso, ¿no? Porque uno ve incluso las encuestas de opinión y claramente los mayores bolsones de desaprobación de la presidenta Dina Boluarte están en regiones afectadas por las intensas lluvias del Niño Costero, hoy por el colapso del sistema sanitario, y también en el sur, donde vimos lo que ocurrió en los primeros meses de su gobierno con la convulsión social y la cantidad de muertos que se registraron. Sin embargo, se siguen produciendo cosas como la elección del defensor del pueblo, pero no vemos una reacción de la población como ocurrió a principios de año. Bueno, porque hay una situación complicada para la población. Cuando la población comienza a padecer situaciones como hambre o como desempleo, las prioridades están claras. Tú tienes que hacer todo lo necesario para poder tener el pan para el día siguiente, si es que no es que el pan para la noche. De modo que en ese contexto es muy difícil que se produzcan movilizaciones, pero tienes razón. En otro contexto, en otras circunstancias, con mejores condiciones de vida para la población, probablemente tendríamos hoy lo que no hemos tenido en meses pasados, porque también en enero y en diciembre se produjo una movilización rural, andina, pero nunca logró establecer una alianza y una coalición con los sectores medios urbanos, que era lo que hubiera permitido, digamos, otras condiciones para esa movilización. De modo que estamos ante una situación parecida a la que estábamos antes de esas movilizaciones, donde todo el mundo discutía y en qué momento la gente se mueve y cuándo sale la sociedad civil. Estamos ahí y la sociedad sale pues cuando puede y cuando quiere. Es decir, con este discurso de la presidenta Dina Boluarte, que de todo ya estamos en una situación de estabilidad, de tranquilidad, y vemos al Congreso de la República que está más preocupado en ya elegir de una vez a los miembros de instituciones claves como la Defensoría del Pueblo, falta, entiendo, el Contralor General de la República, falta un puesto más en el Tribunal Constitucional. La mirada de ambos poderes está puesta en el 2026. Ya fue el adelanto de elecciones. No has mencionado el hecho fundamental. Ajá. Falta que un sector del Congreso, en coalición como la que hemos visto ahora, le metan la mano a los organismos electorales. Con lo cual no están resolviendo el tema de la voracidad de empleos que hoy día tienen muchos de los que están en estos procesos, sino que quieren resolver la próxima elección, porque lo he dicho ya, hay un sector del país que quiere controlar al árbitro, controlar la cancha, controlar a los jugadores, controlar el reglamento y la ley y finalmente controlar el VAR. Entonces quiere llegar a una elección que de antemano sepa cuál es el ganador. Y eso es lo que hay que impedir. Pero son varios, ¿no? Porque uno diría, a ver, no estamos hablando de un partido. Si para la elección del defensor del pueblo se requieren 87 votos, han logrado 88. Acá hablamos de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, todos. Es que importa poco. Yo lo he dicho siempre, en este contexto importa poco la orientación ideológica. Lo que hay es búsqueda de intereses concretos para los que participan de los arreglos y de los acuerdos. Aquí no hay el país. No hay el país, no hay una preocupación por qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere, si no, no estaríamos destruyendo institución tras institución que se toma. Lo de la SUNEDU, que fue ya un tema pasado, ha sido gravísimo, porque se ha abierto la puerta nuevamente para seguir con las estafas a los jóvenes y para evitar que estos tengan capacidad de competir en el mundo del futuro, que ya está aquí presente. Bueno, hoy tenemos exactamente lo mismo. Yo casi le diría con certeza que lo que vamos a hacer las próximas semanas va a ser el desmontamiento de lo que ha avanzado en construcción institucional la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente el señor Gutiérrez, que sucede a otro señor Gutiérrez, el anterior, no la señora interina, pues no parece tener las calidades para tener
una institución como la que requerimos. ¿Es inconstitucional su elección? Leía una entrevista a Walter Albán que señalaba que es claro el perfil que debería tener un defensor del pueblo, alguien con unas credenciales de integridad y además ser independiente del poder político. Y el señor Gutiérrez, Josué Gutiérrez, ha sido, pues, hasta hace poco estaba inscrito en Perú Libre, hasta marzo, y ha sido asesor técnico en la Comisión de Justicia de la bancada. Bueno, ahí entramos a una discusión de fondo, ¿no? Porque en realidad yo creo que el actual defensor elegido es un digno representante de este Congreso. Este Congreso no ha podido encontrar mejor representante para la Defensoría del Pueblo que el señor Gutiérrez. Lo expresa a cabalidad, en toda su dimensión, o en toda su pobre dimensión. De modo que, claro, todo ha sido legal, pero ya sabemos que en el Perú, desde hace muchas décadas, muchas centenas, yo diría, hay una tradición de leguleyada que resuelve de un modo fácil lo que la ley impide o el criterio ético o de equidad debería resolver de modo adecuado. Claramente no es la persona indicada para fortalecer una institución tan importante como la Defensoría del Pueblo, y más bien, ¿cuántos compromisos se habrán hecho para esa elección que van a tener que ser pagados con el puesto en Arequipa, el puesto en Tacna, el puesto en Amazonas, el puesto en tal o en cual sitio? Con lo cual llegaremos a lo mismo a lo que estábamos. No importa la calidad o la calificación de las personas para el cargo, importa que es de los míos. Y por tanto yo lo pongo porque así es. Y de otro lado, a ver, en la vereda del frente, ¿no? En el Poder Ejecutivo, donde se ha saludado además la elección del señor Josué Gutiérrez, el premier Otárola ha dicho que está seguro, ¿no? Confía en que cumplirá las expectativas para el cargo. Se envió este proyecto de ley que busca que la presidenta Dina Boluarte pueda gobernar de manera remota cuando sale del país y la encargatura presidencial quede en manos del presidente del Consejo de Ministros en una situación específica, ¿no? Un proyecto de ley a la medida de la presidenta Dina Boluarte. Y ya entiendo que la Comisión de Constitución lo ha dictaminado en ese sentido. ¿Usted cree que sea la fórmula más adecuada? Mire, tienen la mayoría y tienen el acuerdo, cogobiernan, lo van a hacer. Que la presidenta gobierne de modo remoto o a través de los aparatitos electrónicos que tenemos, o que lo haga de modo remoto residiendo en Lima, pues más o menos da lo mismo, ¿no? Quien detente el poder real claramente es el primer ministro. Lo ves en los nombramientos, en los movimientos que hay, en lo que han hecho con la ATU, en lo que han hecho con Indecopi, en donde rompiendo la ley a través de leguleyadas han hecho lo que están haciendo. ¿Pero es el primer ministro, es el primer Otárola o el poder real en este momento está en manos de una coalición del Congreso de la República que puede torcerle el brazo, ¿no? Una coalición con el Congreso de la República. No en el Congreso, con el Congreso. Y es evidente que hay fuerzas que son de un modo particularmente preocupado consultadas. Es decir, eso se ve. Lo de SUNEDU no parece una idea necesariamente del señor Otárola, sino un interés que venía de hace muchos años, desde congresos pasados, porque sabíamos que había un lobby de las universidades no licenciadas intentando traerse abajo la reforma universitaria. Claro. Finalmente se logró. Claro, pero digamos, esos lobbies operan a través de actores, ¿no? Que aceptan porque su fragilidad o su debilidad o sus intereses están colocados en otro lado, y por tanto conceder cosas que me permitan a mí seguir haciendo lo que estoy haciendo, que claramente no es atender el dengue, que claramente no es atender la crisis de seguridad que tenemos hoy día, que claramente no es atender los distintos problemas que rebasan al gobierno por todos lados. Entonces, en ese contexto, pues se concede y se concede y se concede. Este gobierno es un espacio perfecto para todos los lobbies que están actuando en los últimos años en el país. A ver, pero el tema, Jorge, es cuánto, yo insisto con esto, cuánto va a durar. ¿Ah? Viendo el espejo de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, que ha tenido que disolver la Asamblea Nacional, vamos, Ecuador tiene en este momento problemas serios de pobreza, de inseguridad, que son increíbles. Ecuador está entre los 10 países más inseguros del mundo en este momento, y hay una situación de crisis, de fastidio también en el pueblo ecuatoriano. Bueno, eso depende de nosotros. ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantar que este atropello de la Constitución y de las leyes y el nombramiento de intereses espurios para resolver las tareas de gobierno sin hacerse cargo de los temas de fondo siga continuando? Depende de nosotros, ¿no? Yo estoy en el esfuerzo de construir un partido político, salgo permanentemente a las regiones, hablo con la gente, hay hartazgo, hay descontento, hay distancia. No por casualidad, 80% de la población en encuestas desaprueba
a la señora presidenta y 93% desaprueba el Congreso. Este es un gobierno y un Congreso que tienen toda la legalidad, pero su legitimidad está por los suelos. Pero por eso digo, ¿no? ¿Se puede gobernar hasta el 2026 con esos niveles de desaprobación? Es decir, de espaldas realmente a la población y a las necesidades concretas de la población. Mientras nosotros lo sigamos permitiendo, va a ocurrir. Tenemos que actuar, tenemos que protestar, tenemos que defender nuestro derecho a participar en la decisión de los asuntos públicos del país. Si no lo hacemos, si cada quien sigue cuidando su pequeño prestigio o su gran prestigio, no presto mi nombre para tal cosa, no voy a tal actividad porque eso tiene que ver con partidos políticos y yo no quiero estar metido en eso. Si seguimos inhibiéndonos de la participación política, esto va a continuar. Señor Jorge Nieto, le pido unos instantes, tenemos que ir de inmediato al Congreso de la República porque hay novedades desde el Parlamento con la congresista Camones. A ver, escuchemos. Que tenga que ver necesariamente en que nosotros, presidente... Buenas noches, Omar, directo en directo. Así es, la presidenta de la Subcomisión de Cuestiones Constitucionales, Lady Camones, ha pedido que la sesión sea reservada porque la carpeta fiscal, donde contiene alguna información de carácter reservado, no se puede hacer de manera pública y por ello se está pidiendo ello. Y escuchemos al presidente del Congreso. A la sesión reservada en 10 minutos. Reclamos por parte de los parlamentarios. Finalmente se ha decidido hacer esta sesión reservada por un lapso de 10 minutos. Los parlamentarios se paran de sus curules, algunos con sus manos señalan y piden la palabra porque hay malestar. Hay algunos gritos por los parlamentarios quienes no están de acuerdo con la medida. Esto se da luego de que la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, solicite que la sesión sea reservada porque, de acuerdo a la información brindada por la Fiscalía, una carpeta fiscal, hay información delicada que no puede ser, digamos, expuesta de manera pública. Incluso hay incomodidad también por los parlamentarios que justamente son acusados de forma constitucional. Estamos hablando de Raúl Oroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinosa, quienes están sentados juntos escuchando, bueno, al menos 3 de ellos han escuchado toda la sesión plenaria que ha durado más de 3 horas, casi 4 horas. Ya el personal del Congreso ingresa en este balcón donde estamos los periodistas y nos pide que nos retiremos del lugar, mientras que en el hemiciclo hay reclamos aún, algunos parlamentarios. Lo que se ha señalado es que sea en 10 minutos que se regrese al Parlamento, pero todavía continúa esta sensación de malestar en el hemiciclo. En todo caso, aquí ya en la parte del balcón donde nosotros nos encontramos, piden a los periodistas que se retiren del lugar luego de esta decisión. Recordemos que esta sesión plenaria inició minutos antes de las 4 de la tarde. Inicialmente empezó con la sustentación de este informe final que, de acuerdo a lo que se ha señalado, es que los 4 congresistas de Acción Popular serían el brazo congresal del entonces expresidente Pedro Castillo. Está hablando Darwin Espinosa, escuchen. Bien, Darwin Espinosa se paró de su asiento, ha hablado bastante fuerte, hemos tratado de entender lo que ha señalado, hay mucha incomodidad, entendemos que sus asesores se acercan, una de ellas y le abraza, ¿no? Porque hay bastante incomodidad por parte de ellos y nos piden ya retirarnos. Aquí el personal insiste en que nos retiremos del lugar porque se ha pedido que esta sesión sea reservada y incluso ya el presidente del Congreso se ha retirado de la posición de la mesa directiva. Entonces se ha continuado, se ha pedido que esta sesión sea reservada. Hay que mencionar que, de acuerdo al informe, se recomienda la suspensión de los 4 legisladores mientras dure el proceso penal que se le sigue. Recordemos que previa a este pleno, ya la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, había presentado una denuncia constitucional contra los citados parlamentarios, también por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencia. Entonces nosotros ya nos estamos
retirando del hemiciclo porque el personal está exigiendo que nos retiremos y regresamos con la información en breves minutos. Directo, en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Fiorella, por la información. Nuestra compañera Fiorella Ramírez. Bueno, ha ocurrido esto que evidentemente, a ver, no entendemos muy bien desde el punto de vista técnico. Se está pidiendo que la sesión del Pleno, donde se está viendo la acusación constitucional contra los congresistas denominados niños, 4, vaya a sesión reservada porque entendemos hay información sensible, información reservada de parte del Ministerio Público. Esto ha generado el fastidio, digamos, muy afiebrado de parte de los congresistas acusados. ¿De qué información se trata? ¿Cuánto puede cambiar el rumbo de lo que ya se había decidido en el Pleno del Congreso en los próximos minutos? Señor Nieto, con toda la experiencia que usted tiene como exministro y además como asesor y analista político, ¿qué nos dice esto que estamos viendo en este momento? Bueno, no conozco exactamente cuál es la mecánica parlamentaria sobre este tema, pero yo me imagino que la Fiscalía está mandando una información adicional a la que ya han recibido los congresistas y que esa información adicional funcionará como una especie de puntillazo final a los que están en este momento en la picota. Lo que he sentido en las imágenes que muestra la televisión es que están tratando de sacarse la soga del cuello desesperadamente. Están claramente alterados. Eso es al menos 3 de los 4 que están ahí en el algo ha ocurrido, alguna información contundente tiene que haber que permita que el Pleno tome conciencia del problema y sancione como debe ser esta situación. Porque hay que decirlo, más temprano, cuando hemos estado haciendo seguimiento a esta sesión del Pleno, ellos han estado sumamente relajados, sumamente tranquilos, conversando, sonriendo, sin ningún problema. Y no olvidemos que ya se vio en meses anteriores una acusación constitucional contra los mismos congresistas y se salvaron, no pasó absolutamente nada. Porque algo tienen que haber también negociado el día de ayer en la elección del defensor del pueblo. Eso también es parte de lo que se discute y se negocia. Te doy mi voto a cambio de tu voto en tal cosa, por tanto yo garantizo cierta impunidad. Yo he mencionado alguna vez una carta, un artículo de Flora Tristán en 1834 refiriéndose al Congreso. Y decía allí Flora Tristán, en esa casa cuando se discute, lo único que está ausente es la patria. 1834, esto no es nuevo. Y si uno lee a González Prada, a fines del siglo XIX, comienzos del XX, uno verá aseveraciones muy, muy duras sobre el comportamiento de nuestros representantes. Bueno, don Jorge Nieto, mientras nosotros hablamos, están obligando en este momento a los equipos de prensa a retirarse justamente del Pleno del Congreso, del balcón justamente donde se realiza la cobertura de lo que sucede evidentemente en el Pleno. Ahí está, hay una escalera por donde tienen que transitar los camarógrafos, los reporteros hacia lo que es los pasos perdidos del Parlamento para que esta sesión sea reservada. Vamos a ver efectivamente de qué, bueno, no lo podemos saber de qué información se trata, pero como bien señala Jorge Nieto, tendría que ser, y entendemos que debería ser algo muy sensible, que comprometa muchísimo a estos parlamentarios y que está en manos ya del Ministerio Público y que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha brindado a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, que es la que ha solicitado justamente que al menos por algunos minutos, me parece que dijo 10 minutos, no sabemos cuánto en realidad vaya a terminar durando esto, pero que al menos por 10 minutos se permita que esta sesión sea reservada para que ella pueda revelar la información que el Ministerio Público le ha brindado sobre este caso en específico. Hay que recordar que la fiscal de la Nación acusó también a los congresistas de Acción Popular denominados niños por su relación con el expresidente Pedro Castillo. Así que vamos a ver en qué termina esto y si le terminan quitando este manto protector que tienen al ser parlamentarios. Yo quería acabar con una información que, a ver, tiene que ver con un problema de fondo en nuestro país, que es el gran elefante en la sala y del cual no hablamos, que tiene que ver con el narcotráfico. Recientemente un reportaje, un documental de la televisión española reveló que pues, los narcotraficantes, ¿no? las personas que se dedican al crimen organizado en la Amazonía peruana, le alquilan armamento
armas de fuego a la propia policía. Es la policía la que le vende el armamento, la que le alquila el armamento en determinadas zonas, y el jefe de la policía, el general Jorge Angulo, ha reconocido que efectivamente esto se produce. ¿Dónde estamos? Bueno, tarea 1, lo digo siempre, tarea 1 para poder producir un cambio de rumbo en la situación y lograr crecimiento y desarrollo, tarea 1 es limpiar el estado de la corrupción. Porque es mediante el vehículo de la corrupción que distinto tipo de actores, desde actores purios o ilegales o delincuenciales, hasta actores de empresas que tienen intereses determinados en determinadas áreas del Estado, capturan a la autoridad y finalmente termina pasando lo que está pasando. En materia de seguridad, tenemos hoy día una crisis muy severa y están actuando con una impunidad absoluta. Hay zonas completas en las cuales bandas colombianas cobran chantajes a través de la pistola a pequeños préstamos o medianos préstamos que hacen a muchos comerciantes. Yo diría a miles de comerciantes. Y está pasando lo mismo en distintos barrios con bandas de otro tipo, o venezolanos o peruanos, que actúan con una impunidad total. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? ¿Vamos a seguir soportando? Eso no existe si es que no hay complicidad de la autoridad, o que mira con un ojo o que no mira con ninguno. Eso existe porque hay complicidad. Y nuestra Policía Nacional del Perú puede hacer las cosas muy bien cuando las quiere hacer muy bien. Y hay policías abnegados. No olvidemos que somos el país que tiene la mayor cantidad de policías muertos en la pandemia. Sí, claro. Más de 500. ¿Y por qué murieron? Porque los jefes que tenían que proteger con determinados aditamentos, máscaras y todo lo que se usaba entonces, no lo hicieron. Y prefirieron elegir el camino de la traición a sus subordinados y de la corrupción. Por tanto, tenemos que limpiar para poder enfrentar las cosas. En materia de seguridad, no nos hemos dado cuenta o no queremos verlo, pero América Latina enfrenta un reto formidable y el reto tiene nombre propio, se llama Bukele. Con formas, no todas ellas condicentes con los derechos humanos exigidos por determinado tipo de organismos internacionales, ha logrado, sin embargo, seguridad en el país que era más inseguro, de la región más insegura, en el continente más inseguro del mundo. Ese es un reto formidable, porque en la cabeza de miles y millones de personas hay la idea de que, allá lo hicieron, no me importa si de tal o cual manera lo hicieron. Nuestro reto es hacer eso mismo, ofrecer esa misma eficacia de manera democrática. Porque acá lo que hemos visto es que ya hay varios que quieren ser Bukele. De manera democrática, usando lo que en su momento usó un organismo que fue creado para ese fin, que fue el GEIN. Inteligencia y firmeza, porque tampoco tenemos que tener una democracia que sea una democracia tonta a la que arrinconen y empujen cada vez que se les da la gana. Tenemos que poner orden en el país. El próximo gobierno, y con esto concluyo, Omar, el próximo gobierno tiene dos tareas grandes. Una, producir cambios, porque necesitamos cambios de fondo. No podemos seguir con el sistema de salud que tenemos, que ya hemos visto que no nos ayudó en la pandemia. No podemos seguir con el sistema de educación pública que tenemos, que no le da a los estudiantes la formación para que compitan en el futuro. No podemos seguir con una seguridad pública como la que tenemos, bombardeada, agujereada por corrupción y por connivencia con los delincuentes. Cambio. Y el segundo tema es orden. Nos estamos acostumbrando a un país en donde cada quien empuja y empuja a ver hasta dónde llega. Ya la ley no es la que determina la relación entre los peruanos, es el empujón. ¿Quién llega más lejos? Y eso viene desde arriba, porque cuando yo cambio a través del reglamento de la ley, estoy diciendo a todos les estoy diciendo, todo se puede hacer. Vamos a ver, sin embargo, cómo llegamos al 2026, cómo están las cosas. Muchísimas gracias, señor Jorge Nieto, exministro de Defensa. Tenemos que hacer rápidamente una